buenos días. Llegamos. Llegamos. Wow. Alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al nombre de Cristo sea gloria. Sí. Aleluya. Wow, las 7:20. Increíble. Bueno, estamos aquí. Buenos días. Dios me le bendiga a todos. Perdonen que no tengo por qué, pero estaba... Ustedes saben que uno siempre se entretiene en algo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nos entretenemos en las redes sociales, ese es el problema mayor. Y más con los objetivos de Dios. Y más con los objetivos de Dios. Cuando tú quieres buscar algo de él, que tú vas a hacer algo de la obra de Dios, hay que ser preciso y objetivo para no entrar en un lugar y violar y no hacer es decir, la obra misionera que fuiste a hacer. Entonces eso es un problema. Miren, a veces la figura de uno, y no la figura, el cuerpo, todo lo que tú eres, tiene que tener muy claro cómo vas a usar, a implementar, a poner en ejercicio o en dirección, en un enfoque claro. ¿Qué es lo que hace la precisión y los resultados? El mantener el enfoque en todo. Mantener el enfoque en todo. El enfoque de la visión. Cuando usted ve que cada quien en los lugares donde está, en los lugares donde se está, por ejemplo, donde hay donde se tienen, ¿no? Las empresas, pueden ser la institución que sea, siempre tienen unas tablas que son visión, misión y dicen los planeamientos, algo así, ¿no? Bueno, justamente las empresas tienen que estar dirigidas a ese enfoque, a esa visión. Los planeamientos, la ejecución de toda la función es en base a ese enfoque, a ese objetivo. Cuando nosotros nos desviamos del enfoque, entonces comienzan los problemas. Voy a decir esto porque he estado en instituciones, en organizaciones. Estoy buscando cómo expresarlo para no... Dios me le bendiga a todos. Están escribiendo ahí la pastora Marlene y Margarita. Qué bueno, un placer. Entonces, esto es muy importante que usted lo va a entender. Miren. ¿Por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué la iglesia
las iglesias pentecostales, en los concilios, en todo, en todo. Miren por qué. No, esto es un enfoque. No, ese no es el tema que vamos a tratar hoy, porque el tema que vamos a tratar hoy es que el justo es por la fe, ¿no? ¿Verdad? Pero quiero hacer este enfoque claramente. Espérense, déjenme ver qué es lo que pasa aquí. Oh, Dios mío. El justo por su fe vivirá. Ese es el título de hoy. Ese es el título. El justo por su fe vivirá. Creo que voy a durar un poquito de tiempo porque ya son las 7:27. Y no creo que este tema nos va a ayudar tanto personal como congregacional a tener un enfoque claro. Miren, cuando Jesucristo llega, cuando Jesucristo llega, Él toma, lo primero que Él hace es evangeliza. Es decir, cuando Él llega es decir, yo estoy hablando de cuando comenzó la ejecución de la visión, porque Él cumplió con la ley, esperó los 30 años, ¿no? Que era lo debido para lo que la ley mosaica decía, o la ley judía, ¿no? Que tenían que esperar los jóvenes 30 años para poder predicar la palabra. Entonces Él cumplió con todo. Él cumplió y a los 30 años sale, cumplió con la ley del hombre, y a los 30 años sale y comienza a ejecutarla. Mire, la ley del hombre no necesariamente, si no está con la de Dios, no necesariamente cree que tú vas a tener el mismo resultado. Hay ley del hombre que está contra Dios, y eso lo sabemos. Entonces, no, porque Dios me mandó a someterme. No, eso no es así. Abednego y el otro, cuando estaban frente a Nabucodonosor, el que estaba, ellos estaban sometidos, pero no obedecieron al rendir culto a la estatua de oh rey, perdóname, pero yo no puedo rendirle culto a la estatua. Así mismo fue que le dijeron. Ustedes bien, porque ellos sabían la consecuencia de estar en la idolatría. Entonces no necesariamente la ley del hombre, o no justamente la ley del hombre está con la de Dios. No. Y que porque la ley, el hombre, tú tienes que estar sometido a las cosas del mundo. Por ejemplo, que eso lo trato yo a cada instante, y no es que quiera. Por ejemplo, los abogados justifican muchas cosas, y por eso el que está ejerciendo esa carrera tiene muchos problemas con cuando viene a la Biblia, si tiene una estructura, porque el abogado en un momento determinado cree que es juez, y ese papel no es para ningún humano. No, para ningún humano, a menos que no sea escogido en la cuestión de la ley, y por eso no es para humanos. Tú te estás dando cuenta. Los únicos que tenían la facultad de eso eran los reyes. Los reyes. Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Donde yo quiero estar claro es que ese es otro tema. Es el enfoque de la visión. Y Cristo viene, cuando Él comienza el ejercicio de su ministerio, a ejecutarse el ministerio, a desarrollar el ministerio, el liderazgo. No el liderazgo personal en la forma que se quiere hoy enseñar, y que se enseña, por ejemplo, el mundo, enseñan en base a vanidad y a la mentira, y ustedes lo saben eso.
Pero él lo enseñó fue en base a los objetivos del reino de Dios, que es la voluntad del Padre Eterno. Y que hoy se entró, yo digo hoy, porque hoy, el avivamiento de los 90 para acá, entraron la visión humanista, mundana, como usted lo quiera decir, es humanista, el término apropiado, pero es mundana. Entraron en la visión del mundo al hombre de Dios. Y esto tiene todo esto corrompido en cierta forma. Porque hay que hacer algunos ajustes a lo que es la condición humana. Sin embargo, antes se tenía un enfoque, el hombre de Dios y la mujer de Dios tenían un enfoque diferente a lo que yo reprendo toda malicia del diablo y toda interferencia de toda visita inmunda que quiera penetrar en el cerco. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Cristo. Bueno, entonces, que estaba justamente en el tiempo de la visitación, ¿no? ¿Verdad? De la visitación. Y quiero decirte que cuando tú estás en el enfoque, no puede incurrir. Tiene que irte a la comunión con el Espíritu de Dios para mantener el enfoque claro de la visión del reino de los cielos. Porque hoy se habla de reino queriendo confundir. Todos esos son términos que están ahí, son bíblicos, pero es como queriendo modernizar. Lo que ha hecho el hombre de hoy es que ha querido modernizar el evangelio. Entonces al culto le llaman servicio, o no se sabe, y una serie de cosas que usted lo va mirando. Usted ve una Biblia antes de los 80 para abajo a una Biblia de hoy, y usted va a ver mucha terminología que lo que son los vicios que trae la traducción. Porque justamente el ser humano ha entrado cosas que no son. Pero eso, yo te quiero decir algo. Eso no le quita, ni le va a quitar, pero es algo que sutilmente y subliminalmente te quieren hacer conducir hacia algo. Y ese objetivo es el que no podemos permitir, porque entonces distorsiona el enfoque del reino, el enfoque de la voluntad del Padre Eterno, que usted llama, hoy le llaman reino de Dios, no se sabe cuánta cosa más. Perdónenme que tengo, sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener como cuidado? ¿Y cuáles son las problemáticas que hemos presentado? Yo estoy diciendo esto porque están celebrando el mes de la Biblia. Muy bien. No está mal que celebren el mes de la Biblia, pero el mes de la Biblia es todos los días. Ustedes me están entendiendo. Que como organigrama, o como calendario, usted tome la celebración de la Biblia, que en el mundo nos den un espacio. Eso se ve como que en el mundo nos dieron un espacio, como que Gregorio o el Vaticano nos dio un espacio en el mundo, porque ellos son los dueños del mundo. No, mentira.
Los dueños del mundo es como hoy. Ah, que hoy están celebrando el día de quién. De que el día de los demonios. Y usted ha visto que demonio hizo un día. Hoy no es el día de nadie, hoy es el día de Dios. Hoy es el día de Yahweh Bajei, de Jesucristo. Él fue que hizo todo. Ah, que hay una serie de gente celebrándole fiesta a un demonio tal. Ahí es diferente. Tenemos que tener un lenguaje claro porque el lenguaje determina tu nivel de creencia. Y recuérdate que tú y yo como persona de autoridad, escúchame, tenemos un legado como persona de autoridad. Y cada palabra que expresamos no es cualquier cosa. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado. Señores, miren, óigame, escúcheme esto. Si a usted no le están enseñando esto, las palabras que usted habla no son cualquier cosa. El ser humano, en términos general, le han enseñado que puede hablar cualquier cosa, pero detrás de eso hay un objetivo, un enfoque para distorsionar el enfoque de la verdad, de la vida. Entienda eso. Por eso es que los estudios de la palabra deben de profundizarse a tal magnitud que las personas entiendan que no pueden dar espacio a nada que no sea, óyeme, el enfoque del reino. Y usted va a decir, pero eso no es libertad. O como me dijo una persona a mí, que eso no es libertad. ¿Y a qué tú llamas libertad? ¿A tú hacer las obras de Satanás? Que el Eterno lo reprenda. ¿Tú me llamas libertad a hacer la obra satánica o la que el mundo está dirigida? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu personal que te dieron a ti? Te dieron una responsabilidad. A cada persona que está dirigiendo personas, estamos dirigiendo personas en el hogar, en la familia, en el vecindario, en el sector donde usted vive, en el país donde usted vive, en la ciudad donde usted vive. Todo tiene un objetivo y usted está direccionando personas. Direccionando personas. ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo lo que tú tienes como roce o círculo? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Las palabras nuestras tienen que saber cómo se van a decir. Tú tienes que saber lo que tú vas a hablar. Tú no puedes hablar como que hablar es cualquier cosa. Sí, es insignificante. ¿Usted sabe por qué Jacob agarró el enemigo? Si agarró a Jacob y lo puso a errar contra Esaú, fue justamente por eso. Porque era verdad que Dios, el propósito de Dios era con Jacob, pero eso no le daba a él ni a su mamá objetivo a tener que incurrir en el robo. Porque entonces el robo tiene una consecuencia. Todo lo que es robo. Y yo le estaba diciendo eso a una persona. ¿Por qué yo no me robo los servicios públicos? Bueno, porque tú estás haciendo la obra satánica. Es robo, es un espíritu. Las personas están equivocadas cuando tú te robas la luz, te robas el agua, te robas algo, tú vas a tener consecuencias. Porque el espíritu del robo, le diste legalidad al espíritu del robo. Cuando tú quieres quitarle a alguien lo que le pertenece a alguien y tú le quieres robar, el robo, y el robo espiritualmente es la obra del mal. ¿A qué vino Satán? A robar, a matar, a destruir. Esa es la obra de él. ¿A qué vino Jesucristo? Bueno, pues tú dices que tú quieres estar con Cristo y que la obra de Cristo es buena. Pues Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia, según la voluntad del Padre y según la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a tratar hoy, porque el justo por su fe vivirá. Pero el justo es aquel que es justificado en la palabra de Dios, en la Biblia. El justo es aquel
que es justificado por medio de Cristo. Y por medio a esa salvación que a ti se te ha dado, tú debes de estar justificado en la palabra. Porque no es que tú eres libre, tú eres salvo y tú vas a hacer lo que te da tu gana, como hay mucho por ahí, pero muchísimo. Que tú vas a ser salvo y no importa, vamos a robar, matar, destruir. Al final habrá un juicio. ¿Y para qué el juicio? Usted no, porque la gente no se enseña nada de eso. El juicio que habla Apocalipsis en el trono de Dios. Y habrán personas que no van a presentarse en el juicio. No tendrán la oportunidad ni de pasar al juicio. Irán directo al lago de fuego, juntamente con la fuerza demoníaca a la que usted se prestó para hacer la obra. Por ejemplo, el que es fornicario, el que es adúltero. Esos demonios. Dice que el mismo Dios te va a juzgar. Para que no tenga justificación de que venía, ay, era que yo estaba con mi novio, y era que yo estaba haciendo, no, a usted se le dijo la verdad, a usted se le predicó. Porque hoy yo no entiendo cómo es que no estamos predicando el pecado, y le estamos predicando salvación a la persona sin predicarle lo que puede hacer, que usted se desvíe. Usted no le puede predicar salvación, usted no le puede predicar salvación a una persona sin decirle la causante y los efectos del destino. Porque el hombre, óyeme, cuando entran al mundo al evangelio, en el avivamiento, ese es justo la distorsión que crea. Es algo subliminal, es un mensaje para distorsionar, para obstruir, para desviar al ser humano, para hacer que se pierda, para hacer que se desvíe. Cuando usted no tiene un enfoque claro de la salvación, usted es un perdido, un desenfocado, mi hermano. Usted es un fluctuante. Hay personas que ya ni van a las iglesias. Miren, hay personas que ya no están yendo. Óyeme, ahora se ha entrado algo que la religión, que yo también he hablado de eso, pero hay que tener cuidado. Usted tiene que congregarse. Y nada más no es los domingos. La congregación no es los domingos. Por ejemplo, eso da pena y vergüenza. Sí, lo digo con toda honestidad, que nosotros aquí, que tenemos tanta... que no somos un país tan desarrollado. Esto es un paraíso, República Dominicana, lo digo. Y Hispanoamérica es un paraíso. Hispanoamérica es un paraíso. Hispanoamérica, estoy hablando... Latinoamérica es allá, España, pero nosotros somos Hispanoamérica. Estoy hablando de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, todo lo que somos de lengua hispana y todo. Estamos en un paraíso y tenemos todo el tiempo para buscar a Dios y nos justificamos en la agonía y tenemos un desenfoque por no tener la correcta enseñanza. Amén, Dios te bendiga, amado. No tener la correcta enseñanza y ponerla en práctica. No estamos en la disciplina porque el avivamiento ese distorsionó el evangelio y las personas están llevando a un espectáculo humano a las personas, no es a buscar a Cristo, no es a un espectáculo humano por haber entrado al mundo, no es a un espectáculo humano. Usted va al templo a buscar a Dios, es a rendirle culto al Eterno, no es a un espectáculo humano, no es un espectáculo humano. No es de que allí, de que se van a presentar. Por eso los bautistas tienen mejor enfoque que lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque le ponen una bata, toda esta comercialización de todo este evangelio destinado a la fama, a la fama, al humanismo, a esa grandeza. La grandeza de nosotros, los cristianos, está en tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo de Dios.
Y no significa que no es que tengamos que tener, estar tirado, ni ir mal vestido al templo, ni tener el templo sucio, ni tener un templo inadecuado. No, no, de tener la grandeza, de tener cosas valiosas, de tener el templo bien decorado, de tener un templo, aleluya, a la altura, es la verdad, sí. Todo eso es bueno, pero no con el objetivo vanidoso y humano. ¿Tú entiendes lo que es? Tú tienes que tener un equilibrio de eso. Porque el que no le gusta el oro, hay gente que dice que no le gusta usar la prenda. Depende como tú lo pongas a usar. Si es vanidad, ya es otra cosa. Pero una prenda, yo me lo voy a poner. El guillo de oro, yo no lo lamento por ti. Si tú no quieres saber de oro, tú no quieres saber de Dios. Porque dice ahí que nosotros vamos a andar en calle de oro y mal de gritar. Entonces tú no quieres saber de Dios. Entonces, todo es lo que tú tienes como conocimiento, como creencia. ¿Qué tú tienes como creencia? ¿Qué es lo que nos están enseñando a nosotros hoy? ¿Cuál? Porque es que hay hombres enganchados, hay hombres de masonería. Hay diferentes, hay una serie de personas enseñando de la palabra. Hay gente que está aquí, todo esto está, se ha vuelto y te quieren hacer ver como que es así para que el creyente no tenga el enfoque correcto. El enfoque correcto. Y no vaya y te quieren hacer ver las iglesias como los partidos políticos. Tú no ves que la gente habla hoy que las religiones son como partidos políticos y nadie quiere ir. Y yo cuando yo oigo eso en los más mínimos lugares, al más mínimo emisor de eso, le digo, lo escucho y después ¿sabes para qué? Para tener el orden del diálogo, y después entonces le doy la verdad y le digo, no, mira, eso es así, así, así. No, y si no me quiere escuchar, porque regularmente los demonios no quieren que esa persona escuche. Todo aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios tiene una fuerza demoníaca. Ay, pero yo no quiero escuchar a fulano. Óyeme, a Nehemías era el profeta. Nadie lo quería escuchar porque hablaba la verdad. Todos los profetas hablaban, los profetas del rey le hablaban todos. Sí, vete a la guerra tú, hoy va a vencer. Venía el muchacho, que no era Nehemías, no, Micaía. Venía el muchacho Micaía. No, que él profetiza siempre mal, decía el rey. Eso está ocurriendo hoy. Hoy en día las personas quieren que le profeticen y le digan, tú vas a ser millonario. Incluso se está predicando. Hay muchas personas que para persuadir a otros y para que la persona acepte a Cristo le dice, Dios te va a devolver. No, mira, Dios bendice, porque Dios es el dueño del oro y la plata, de todo lo que hay. Dios es el dueño. Donde tenemos que tener el enfoque claro es la salvación de su alma y la vida abundante, con un proceso, sabiendo y reconociendo que nosotros tenemos un depósito de mal, que debe de ser procesado por eso, para nosotros estar trabajando en la verdad. Entonces, cuando perdemos el enfoque del reino, tenemos problemas. ¿Por qué las personas no crecen? Personalmente no crecen. Porque tienen un mal enfoque. Fíjate que cuando Yeshua, que es nuestro líder a seguir, comenzó la ejecución de la visión, él comenzó en un auge y en un crecimiento tal porque estaba según la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú no creces personalmente y no creces donde tú estás, es porque tanto tú como todos los que están ahí tienen un mal enfoque. Y podrán venir personas y pasar personas, pero cuando tú no retienes lo bueno, oye, escúchame bien, cuando tú no retienes lo bueno y tú no te reformas en cuanto te hace una restauración
una restauración. Miren, para una empresa, por ejemplo, para una empresa, cuando no tiene los resultados, que no tiene los resultados de la visión, yo quiero que me den el tiempo, porque miren, quiero buscar la forma de cómo, de que cómo hoy usted se lleve esto. Cuando usted no tiene los resultados que usted percibe, la percepción es lo que usted persigue, ¿no? Lo que usted está tratando de conseguir. Ese es su objetivo. Su objetivo es conseguir tal cosa. Esa tal cosa tiene que ser, va a ser la voluntad del Padre. Y cuando tú no tienes la voluntad de Dios en ti, tú tienes problemas. Porque el cristiano que tiene un enfoque, el enfoque debe de ser, óigame bien, el enfoque es la visión, en base a la visión que Dios te dio, no en base a la visión tuya personal. Recuérdate que una cosa es lo que la concupiscencia te ministra. Perdónenme aquí. Una cosa es lo que la concupiscencia te ministra, que dice Santiago que te seduce, que por eso cuando piden no reciben, porque son seducidos por la concupiscencia. Y ahí hay muchos que se van, se desvían, se descarrían, le ponen a Dios, el diablo le dice, no, Dios es un inicuo, le hace ver que Dios es lo peor, y que Dios es un humano, y que Dios se fue con fulano, y que no te escuchó a ti, que no me escuchó a mí. Entonces ahí el enemigo es sutil, y él siempre está susurrando. Él quiere que tú estés enemigo de Dios, porque es lo que quiere, apartarnos de Dios. Su objetivo de los demonios es apartarnos. Oye, entén claro en eso. Y dividirnos de todo el mundo, de todo lo que es bendición. Entonces cuando las personas no tienen el enfoque de la visión, claro, es porque se descuidaron en la oración y se descuidaron en la lectura bíblica. No leen la Biblia. No leen la Biblia. Y no oran, no tienen comunión con Dios, perdieron la conexión. Cuando tú no tienes la comunión con el Espíritu Santo, que no me venga a mí nadie a hablarme disparate, lo único que mantiene el objetivo claro del reino y la voluntad del Padre es la oración y la lectura bíblica. Y cuando tú te mantienes, cuando tú te desvías de ahí, justo por estar en reuniones y en cosas. Tus reuniones, por ejemplo, cuando Jesucristo comenzó, te voy a hablar de Jesucristo comenzó, sus reuniones eran en base a los principios del reino, a los objetivos de la visión. ¿Tú no te has fijado que los multiniveles toman esos mismos principios y las empresas en el mundo y las personas que para crear una marca personal y te dicen el éxito es de acuerdo a los enfoques, es de acuerdo a los principios y te quieren, oye, y te ponen ahí, porque es ahí, para que tengan un enfoque claro. Cuando tú tengas un enfoque claro, ahora, ¿cuál es la voluntad que tú percibes? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres en esta vida? Porque el cristiano tiene que estar en base a la voluntad del Padre. Y dice que a ti se te van a añadir todas las cosas del mundo, pero es en base cuando tú tengas la voluntad, cuando tú estás buscando la voluntad de Dios. No como ha venido este evangelio distorsionado a quererte entrar en la visión, es decir, el enfoque del mundo, para que tú percibas las cosas del mundo. Y nada más hablan de bendición, como que cuando tú tienes unas jipetas, 500 millones de que yo quién, y esos son los principios, no, esos son las añadiduras que vienen después. Y dicen, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te serán añadidas. ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es tu enfoque?
¿Cuál es tu visión de vida personal? ¿Cuál es la visión de vida tuya? Porque el justo por su fe vivirá, pero la fe es la voluntad, está bajo la voluntad de Dios, la voluntad del Dios eterno, y le vivimos predicando y vivimos diciendo. Ahora bien, lo que decimos tiene que verse en la práctica de la palabra. Entonces, si tú y yo no estamos en la práctica de la palabra, no vamos a tener los resultados. No, porque tú estás luchando con alguien tú estás luchando contra ti y contra Dios. Oye, eso, hay personas que están luchando contra ellos mismos y contra Dios, porque contra Dios y ellos. Y entonces, explícame en dónde tú estás. Es decir, hay cosas que no tenemos claro en nosotros. Y tenemos que ponernos primero personalmente, tener una restauración del enfoque, de la visión, de la misión nuestra. Ustedes no ven que antes las personas que eran escogidas por Dios se apartaban de todas las cosas del mundo. E incluso su vestido, para no vestir según el mundo, porque se apartaban de una manera tal que era para no crear esas distorsiones vanidosas, lujuriosas, que hacen caer al hombre y a la mujer de Dios, que lo hacen desviar. Entonces, cuando tú no tienes una visión clara de vida con relación a tu persona, tú tampoco vas a tener una visión clara con relación a los principios del reino como congregación o iglesia. Jamás. Jamás. Porque no andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Entonces, yo me pregunto. Yo me pregunto si hay un enfoque claro. Por ejemplo, Cristo llamó a Pablo, a todos los discípulos primero, a los que estuvieron con él. Pero yo estoy hablando de los que no estuvieron con él, para ponernos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con él. Y tú vas a decir, no, pero ellos estuvieron con el Señor Jesucristo y era una cosa muy diferente. Pero ¿y Pablo? No estuvo con él. Él estuvo con él, con Jesucristo, como en la misma situación y facultad que tú y yo estamos, a través de la revelación y de la comunión con el Espíritu de Dios. Y él hizo lo que se le mandó a hacer. Ahora, tú y yo estamos haciendo lo que se nos mandó a hacer. ¿Qué fue lo que se nos mandó a hacer? Porque hay gente que ni escuchan. Miren, hay personas que van a la oración y no esperan la respuesta de Dios nunca en una oración. Porque yo he visto las enseñanzas de hoy en día y la oración, y la gente cree que la oración es pedir y reprender. Es verdad que yo reprendo a aquellos quien y las fortalezas mentales. Entonces, tenemos que volver. Miren, cuando las empresas, oigan esto, dicen que los hijos de los hombres son más sagaces que los de Dios. Eso da pena decirlo y es así, es la palabra, tiene que cumplirse. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hacen en las empresas? En las empresas de esas ordinarias, seculares, y los negocios, y el que no lo haga no va a tener crecimiento. Ellos verifican, analizan la empresa. Primero van a los resultados, a los números. Si los números no están en ganancias, llámese números en nuestra vida, vamos a traerlo ahora a nosotros. No tenemos el volumen que debe de tener una iglesia según los principios del reino. Y los números deben de ser en multitudes. Otra. Entonces, cuando no se tienen esos números, se va a
al organigrama. El organigrama es la estructura que como empresa departamental tú tienes. Es decir, el organigrama es el despliegue de la visión, el despliegue, el desarrollo, el planeamiento. Es decir, entonces tú te vas a ver cómo está el evangelismo, cómo está el departamento de oración, el departamento de enseñanza, el departamento profético que va con la oración, la intercesión, a ver cómo va eso, porque de ahí es que depende mucho. Oye, de ahí es que depende la conquista del reino y el sustento de la congregación, de mantener esa gente bien alimentada ahí y mantenerlo ahí, es en base a la buena enseñanza, con la buena revelación, con la buena conquista y revelación. Pero para tener una buena enseñanza hay que tener gente ungida en eso. Entonces tú tienes que pasar una revisión de todos los departamentos que hay, a ver qué, porque no es brincar y saltar y voy para allí, voy para allá. Mira, cuando yo comencé el evangelio, yo veía que y yo decía, pero porque un hombre que viene de tal en empresa, ejecutando visiones de empresa, yo soy práctico. Entonces veo el movimiento de la iglesia y brinca para aquí, brinca para allá y eso es para allá. Sí, yo le estoy diciendo brinca para aquí, pero vamos a ponerlo vamos a hablar claro. En los movimientos que dejó establecido el anciano. El movimiento de departamento de evangelismo una cosa, el culto en la casa, el qué sé yo quién para acá, el culto allí, el culto a ti, todo tenía un objetivo. Entonces, ¿qué pasó? Que la persona que estaba a cargo tenía descuido. Entonces, cuando tienes descuido, la persona que está, cuando la visión no está, vuelvo y te repito, yo lo lamento por ustedes los ministros, con todo el respeto máximo, que eso es una cosa, yo nada más me cuesta orar. Pero cuando tú no tienes los números, el problema no es decirle, pero que no quieren y coger un micrófono, no es eso. El problema está en ti, mi hermano. Y en todo lo que tú tienes como liderazgo que cogiste. Porque tú tienes una responsabilidad y todo el mundo quiere obviar como Adán la responsabilidad de la visión. ¿Tú entiendes lo que es? La responsabilidad de la visión. Todo el mundo quiere obviar la responsabilidad de la visión. Y el compromiso a la visión. Entonces, tú tienes que, toda esa gente que tú elegiste como líder, que no es de acuerdo a tus debilidades como carácter. Que si tú no tienes carácter, pues tú tienes problemas. Porque hay gente que no tiene carácter ya, o que perdieron la conexión con Dios, y qué sé yo. Entonces, todo eso te va a llevar a ti a un análisis. Porque tienes que volver otra vez a los principios. Entonces, si tú no te detienes a hacerte el análisis semanal, cómo van los números, entonces, después que tú vas, el análisis que vigila analiza la estructura y tiene que llevar eso a ejecución el lunes de una vez, ponerlo en ejecución el domingo. O el día que lo analizaste. Eso no es de que a teorizar, reunirte para teorizar. Y es de que para privar en grande. De que para privar en el gran ministro que nada más te va a reunir. Pues, sí, hay gente que tú lo ves de que privando y cogen el culto para estar reuniéndose de que con los líderes. Y que aparte, y que son muy grandes. Reuniones, para nada, para hablar disparate. Que es lo que hablan disparate. Y cada día es lo mismo. Esa gente que tú lo ves con aire de grandeza, tú lo ves siempre hablando disparate, reuniéndose de que en la oficina. Pero es mentira. No hacen cambio en ellos. Y mucho menos va a cambiar la ejecución. Porque entonces es muy bueno tú estás diciéndole como los fariseos, hagan esto, hagan lo otro. Y cargando a los demás.
obviando la responsabilidad tuya, tirándosela a otro. No, eres tú que tienes que ir. Eres tú el encargado. Así sí es bueno, ¿no? ¿Verdad? Que déjame a poner a fulano aquí. Que no, tú tienes que estar pendiente de eso. Que eso es lo que Pablo habla en las epístolas. Y por eso te pongo a Pablo. Él era muy directo. Era un hombre que estaba en ejecución de una visión. Él estaba precisado en la voluntad del Padre, pero en ejecución total. Era lo que enseñaba. Y le decía a los discípulos, pero como te enseñé, haz lo que yo te enseñé, porque va a tener los numeritos y va a tener todo, va a tener el mismo, la unción, el poder, la revelación, aleluya, la facultad de tener una ciencia, de tener una enseñanza plena. No, óyeme, Pablo estaba en una dimensión muy alta, pero era que el hombre no se descuidaba, papá. No, él no estaba de que veniendo, de que hablaba disparate, ni hablando chicle, ni comiendo menta. Pablo estaba en la ejecución de la visión, del enfoque claro de la verdad. Y cuando uno de ellos se desviaba, le decía, fulano, ¿qué te pasa? Recuérdate, como yo te enseñé. Y fue tan osado, dijo, yo me voy a ser osado. ¿Por qué? Porque él sabía que él era preciso, que él tenía el enfoque claro. Para tú ser un equipo, que hoy hablan tanta disparatada, a veces yo digo tanta cosa, que tengo que escuchar tantos disparates. Sí, pues son disparates, Dios perdóname. Escúcheme que le vaya a decir eso, porque tú escuchas tantas cosas hoy en día, y tú dices, y sabrás lo que están hablando. Tú tienes que preguntarte, ¿y es verdad que saben lo que están hablando? Porque, óyeme, el Hijo de Dios y la mujer de Dios tienen que aguantar tantas cosas que el diablo pone a hablar a los demás. Sí, los demonios ponen a hablar tantas cosas. Y tú dices, ¿pero para qué lo hacen? ¿Para qué? ¿Cuál es el enfoque? En la verdad. ¿Cuáles son los resultados? Porque tú tienes que tener resultados personales y resultados. Mire, hay una cosa que a mí, cuando yo no tengo los resultados personales en mi vida, yo tengo problemas. Yo tengo que estar a cada instante restaurándome. A cada instante, dígame, Señor, dime, ¿en qué estoy mal? ¿Qué es lo que me pasa? Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hoy yo no estoy claro. Los otros días tenía un problema y le dije, ¿qué pasa, Señor? Yo estoy en desobediencia, estoy en esto. Dime, mi Señor, es aquí, dime aquí. Tú no tienes, si tú no tienes los resultados personales, mucho menos no lo vas a tener como equipo, o como congregación, o como yo no sé qué. Explícame, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Entonces, viene el hay alguien llamando, pero ahora no puedo tomar la llamada porque estoy en el live. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que revisar la visión, luego pasar al desarrollo del organigrama. Hoy le llaman otra palabra, de la empresa. Tú tienes una empresa, una iglesia es una empresa. Una iglesia es una empresa. Óyeme, una iglesia es una empresa, una congregación. Cuando tú estás dirigiendo personas, ¿en qué se basa lo que tú enseñas? Tú tienes que estar buscando, tú tienes una responsabilidad, un compromiso. Los dones son, y poner en ejecución los dones son para el desarrollo de la visión. Y cuando Dios te manda, o cuando tú traes a alguien, que si tú no lo tienes, tú tienes que buscar a alguien que tenga esa autoridad de liberación y bajarte del grado donde tú presumes y tranquilamente permanecer ahí y poniendo a la persona, busca a las personas que tienen para que lo ponga a predicar y lo ponga a dirigirte la iglesia, a sustentarte la iglesia. Entonces tú pones en ejecución todo lo que vino como revelación de Dios, porque tú sabes lo que es.
que una iglesia esté enferma. Una iglesia enferma no crece. Nunca. Es como una epidemia. Entonces tú tienes que agarrar y verificar todo. Todo. Y luego llegar a la parte fundamental, que eres tú y yo. Y acogernos. Yo estaba en una empresa. Y cuando yo llegué a esa empresa, eso fue un guau. Sí, a mí me gustaba, a mí me gustaba. Yo era muy, pues tenía mi problemita, Me gustaba eso. Sí, porque era alcanzar la grandeza, lo grande. Entonces, cuando una empresa me pagaba el sueldo, yo era fiel a ese sueldo. Fiel. No me importaba nada ni nadie. Si usted me contrató, yo era fiel a esos 3 cheles que me daban quincenalmente. Y tenía que procurar aumentar, hacer crecer esa empresa para que me aumentaran el sueldo a cada instante. Era para que me aumentaran el sueldo. Oiga donde yo me entraba. Y me daba a notar como el empleado para que me tuvieran siempre. Si, a fulano hay que ponerlo aquí para que, sí, en todo lo que era dinero. Entonces yo agarraba a las empresas y decía, esto está mal. Y no me importaba que tuviera quien tuviera en el departamento. Cosa que no es así, porque no es así, era un error. Y un día en una reunión, tú sabes que hay diferentes tipos de reuniones. Hay reuniones que son con el presidente, reuniones de los gerentes y reuniones en la parte baja de los empleados. Son 3 tipos de reuniones. ¿Cómo lo hacen en la iglesia? Bueno, en la iglesia el liderazgo tiene que reunirse con el apóstol o con el pastor, ¿no, verdad? La asamblea tiene que tener una asamblea, que es una asamblea de ancianos, regularmente de ancianos. Se supone que de ancianos. No, se supone que tiene que tener una asamblea de ancianos. Entonces, cuando hay una asamblea de ancianos, no es la gente del amiguismo. No, son personas que tú tienes que tener una visión clara en Dios, saber reconocer el talento de cada quien. No, fulano tiene demasiado tiempo, tiene un conocimiento en la palabra así tal. Este conocimiento en la palabra tal, ese. Pues fulano es el anciano. El anciano es aquel que domina la palabra, que tiene mucho tiempo, que ha estudiado mucho la palabra. Ese es el anciano. El anciano no es por la edad, que sea un hombre viejo, una mujer vieja. No. Es el empeño en la práctica de la palabra y en el adquirir la revelación de la palabra. Entonces, tú tienes que tener un enfoque claro para tú elegir. No di que la gente de tu amiguismo, no a tu amiguismo. Y si tú ves a alguien que es tu enemigo, tú reconocer que tiene que domina la palabra y ponerlo ahí. Es más, te voy a decir algo. En la congregación o en el negocio que sea, el enemigo tuyo es fundamental. Porque ese es el que te va a hacer a ti motivarte, a tú superarte cada día más y estar mejor. Mira, cuando una persona tiene, Dios le permite tener enemigos en la congregación, eso es lo mejor. Sí, viejo, mira, te digo algo. Te voy a decir algo, escúchenme, déjenme parafrasearlo. El diablo hasta es una bendición para el cristiano, señores. En cierta forma. Sí, porque, óyeme, de la única manera que nosotros nos restauramos y nosotros somos formados según Cristo es cuando el enemigo está ahí golpeándonos. Dios lo usa. Dios usa esa herramienta. Entonces tú tienes que agarrar y poner a esas personas que leen la Biblia, que tú sabes que no son gente de tu agrado, pero tú sabes que tienen que leen Biblia y que les gustan discutir y que les gustan llamar a corregir, pues tú lo pones en la asamblea de ancianos. Venga, fulano, usted es de la asamblea de ancianos. ¿Qué usted va a hacer?
usted le pertenece a esa asamblea de ancianos. Fíjense que aquí hay gente que yo no sé, podrán ser lo que ustedes tienen que saber que aunque sea yo, que no esté en la palabra, venir por el fundamento, como dice la palabra, con espíritu de mansedumbre, orar, reunirse y después entonces llamar adecuadamente al pastor y reunirse, pastor, estamos haciendo esto mal, esto es así, 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 porque para eso son las asambleas, para tener los objetivos del reino. No es nosotros, es los objetivos del reino, el enfoque, la visión. Entonces cuando tú vienes, entonces pone todo en su lugar, entonces vamos a la restauración personal, estamos mal, tenemos que arrepentirnos. Entonces hay que comenzar con el conocimiento, esa es la disciplina, con el conocimiento según la Biblia, un estudio, para restaurarnos, liberación. Entonces comenzar y usted verá cómo la visión y el enfoque va a ser claro. ¿Dónde está esto? Oye, mira cómo dice aquí. Vamos a leer este texto para concluir porque ya tenemos el tiempo en sí. Hebreo capítulo 10. Esto tiene un desglose. A mí me gustaría hasta desglosar todo porque aquí están lo que tiene que estar como ministerio, como intercepción, como las estrategias para derribar todos los males espiritualmente, cómo debe de estar el líder, cómo debe de estar el miembro, en qué se basa la enseñanza. Por eso digo, no se está enseñando pecado, no se está enseñando a decir el orden, lo que hace arrepentir al ser humano es cuando tú le das luz, y lo que da luz es el conocimiento, es el conocimiento. Lo más frustrante es tú de profetizarle a alguien que va a recibir un carro y no decirle que para recibir ese carro tiene que tener obediencia. Tú vas a recibir un carro y las personas piensan que ellos van a recibir ese carro porque Dios se lo va a dar en la forma que ellos están. Tú te has equivocado, tú no vas a recibir eso así. Pero la gente que está en el mundo tienen que obligatoriamente, tú no oyes como el humanismo, ¿qué tú estás dispuesto a dar y a sacrificar? Para tú obtener algo en la vida, tú tienes que sacrificar algo en la vida. Cristo se tuvo que sacrificar para darnos salvación. Entonces hay gente que no quieren hacer nada y recibir. Que en los pactos satánicos, la brujería, ustedes no ven que la gente prefieren más la brujería que porque van a los demonios y vender el alma al diablo como sí, se ha llegado a ese grado, es justo, te están conduciendo a eso, para que tú por el dinero seas capaz de vender gente prostituida, son capaces no de venderse ellos, de vender lo que sea, de ser gente que sin principio. Para que tú no tengas principios, por eso que te sacan la verdad. Porque cuando la persona no tiene principios, es capaz de vender todo. Yo en Estados Unidos yo vi un hombre llorarle a otro hombre, llorarle por un jalón de marihuana. Óigame, le voy a decir esto para que entienda a qué nivel el mundo. Y cuando yo vi eso, y él le decía, ay, dame un chin de esa hierba, déjame jalar un poco. Oye, en el momento, y el tipo y el otro le hacía así, como, ¿cómo que le dicen eso? Y le galanteaba el tabaco, y ese olor matando a ese hombre, porque él estaba loco por esa marihuana. Ay, por ese jalón de marihuana. Mire, ese hombre en ese momento, si era un homosexual, le pedía a ese hombre, si tú me haces esto, te doy, no ese, te guardo un tabaco de marihuana y más. Y lo hacía porque como él estaba, lo hacía. Y cuando yo llegué, lo miré, ese hombre duró media hora y hasta lloraba. Llorado por esa marihuana. Y yo lo agarré y le dije, toma $20. Oye, yo no pude ver eso, no llegué a eso, muchacho, vete. Ustedes ven a qué nivel la esclavitud lleva al hombre.
Yo aprendí eso, yo vi eso. Yo lo viví, lo palpé. Y yo dije, wow, si en ese momento ese hombre le dice, si tú me haces esto, si tú me haces esto, oye, y lo hacen, porque en esos países desarrollados, el que no tiene, las mujeres andan prostituidas y aquí también por vicios. Se prostituyen tanto la mujer como el hombre cuando llegan a un nivel desenfrenado así. Que regularmente todo el que se entra usted tiene que saber analizar, pero todo el que se entra en droga, es ahí que va a parar. Por eso me gusta, yo publiqué hoy Hallado. Él tendrá todos sus defectos. Yo no voy con nada de eso, de los tatuajes, ni nada de esas cosas. Ni voy mucho con gente de superación nacional, de personal. Pero él tiene algo particular. Él respeta mucho la cosa de Dios. Y él habla mucho de Dios. Yo sé que es un hombre, él tiene un llamado. Porque Dios está llamando gente, se van a levantar personas de todos los rasgos sociales. Dios está levantando a su pueblo. Y él, lo primero que le enseña es, óyeme, si tú no sales de la bebida, lo primero que él mira, el hombre panzón, él dice, el hombre que tiene panza está fuera de disciplina, tiene que tener ejercicio, tiene el que bebe romo. ¿Para qué te vas a juntar con tus amigos a beber romo? Eso es tiempo mal invertido, tiempo ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto te va a dar el tiempo que tú vas a emplear para tú juntarte con tus amigos a beber romo? Pues eso no sirve, mejor no te juntes, no esperes vida buena así. El hombre para ser millonario, como él, que él gana $1.000.000 mensual, él dice, yo gano $1.000.000 mensual, pero yo no bebo romo, tengo mi mujer, mi esposa, tiene que estar alineada a lo que es la vida. ¿Cuál es la vida de ellos? Ellos son deportistas, hacen deporte, van y se dan la mejor cena, están en los mejores restaurantes, visitan, se dan un vino, un trago de vino en la cena, visitan los lugares más bien, se compran los mejores autos, se compran las mejores casas. Eso se llama vida. Pero no di que en vanidad. En vanidad. Y los hombres mamita. Tantos hombres. Pues tú oyes una serie de gente que ni quieren servirle a Dios, ni le sirven a nadie. ¿En qué están? Cuando usted tiene una mujer, cuando usted tiene una esposa y tiene hijos, principalmente, usted tiene un compromiso, usted tiene que, si hay que deshiervar, hay que deshiervar, si usted tiene que ir al campo, donde sea, pues usted tiene que trabajar, buscarle dinero a esa persona. La falta de responsabilidad, entonces se justifican en disparate y se van a que no, vos vaya a trabajar, a buscarle a esos hijos y a esa mujer. Falta de volver a ejecutar la palabra. Entonces se quieren casar, quieren tener hijos, sin hacer nada. Ven acá, ¿y qué fue? Y usted dice que no es un hombre, mayordomo. No, y lo bonito del caso es que esa gente así son más exigentes. Lo más fuerte que esas personas así reclaman. O el que no hace nunca nada es lo que más exige. Miren, déjenme terminar, déjenme leer esta palabra. No lo voy a leer completo. No, nada más los versículos que están aquí, que Dios me dio. Hebreos capítulo 10, del 26 al 39, dice así. En el nombre de Jesucristo, porque si pecáramos voluntariamente, déjeme parar la música. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Tú tienes una responsabilidad. No estés obviando tu responsabilidad.
viene juicio. Después no espere que si la mujer se te va y se te va con todo y hijos. Si hay gente que se abandonan, que tienen un límite. Todo tiene un límite en la vida. Déjate de estar mamoneando. Tú sabes cuando tú eres grande, cuando en ti, mira, ahí yo vi un video de una muchacha, cuando el hombre sale y busca y crea ideas y se pone a vender. Yo me recuerdo una vez, una tía mía, estaba casado con un señor, él no tenía trabajo y se puso a vender pollo ahí. Le dijo a un señor en un colmado, en una tienda, le dijo, permítame poner una mesa aquí. Puso una mesa y ahí se puso a vender su pollo. Porque el hombre, cuando tiene una responsabilidad de un hogar, lo hace. Y no tiene que estar pasando a mendigar ni a hacer trabajo, porque eso es grandeza, saber hacer un negocio. No di que como incurre mucho. No, a cosa mediocre. Entonces, oye lo que dice aquí, el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando mi madre estaba ahí, yo nunca le pregunté cómo tú estás, si comiste, porque yo era el sustento de ella. Yo era el canal que Dios usaba. Entonces yo venía con la mano llena, con la mano del desayuno. Mami, el desayuno. Ahí ella venía de una vez y despertaba. Y sí, mi hijo, el almuerzo. Yo no venía ni que a sentarme, ni que ya tú almorzaste, ya tú cenaste. No, nada de eso. Yo no le preguntaba, yo le traía. Entonces así tiene que ser. A mí mi padre me enseñó. Mi padre tenía todos los defectos del mundo porque no era perfecto. Pero él me enseñó que el hombre que tiene un hogar tiene que ir con las manos, siempre, con algo en las manos, siempre a su hogar. Tiene que producir. Para tú ser un mayordomo, tú tienes que producir. Tú tienes que ponerte. Y cuando a ti te ven haciendo un trabajo, tú eres digno de honra. Y la gente, y todo el mundo, y tus hijos te van a honrar. Y tu esposa va a saber que tú estás haciendo el esfuerzo, el por qué tú estás haciendo el esfuerzo de que esto crezca. Y ella se va a mantener en la relación. Porque dice, no, mi esposo está dando el todo por nosotros. Hubo una pastora que dijo ahí, que estaba predicando en un sitio, y dijo, ¿tú sabes por qué las personas me dicen que yo con mi esposo soy ñoña? Porque ese yo lo he visto. Yo fui una mujer que tenía 3 hijos, abandonada con 3 hijos. Y ese dejaba de comer para traerle a mis 3 hijos y a mí comida. ¿Y cómo yo no voy a hacer a cuidar a mi esposo? Bueno, usted está loca. Ella entregada a su esposo porque ella entregada a la visión, al propósito. Pero no está exigiendo, porque hay gente que exigen sin dar nada. Vividores. Son vividores. Holgazanes, llenos del poder maligno. Libérate de ese mal. Versículo 29. Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Todo aquel que practica brujería, todo aquel que dice una palabra inicua contra un hermano, contra un cristiano, líder, pastor, sea quien sea, que mande juicio a otro, tiene problemas, pisotea la sangre de Cristo. Usted no puede jamás ni faltarle el respeto ni a nadie. La palabra no te da lugar a faltarle a ningún hermano, ni hablarle mal, ni pisotearlo, ni humillarlo, nada de eso. Usted se equivocó. Usted está pisoteando la sangre de Cristo en el momento que lo hace. Hablar mal de un hermano, de uno que está buscando a Cristo, tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Y cuando tú mandas juicios, gente que le gustan ahora de que están mandando y unas oraciones raras,
Tú estás pisoteando la sangre de Cristo y está llamando juicio a tu alma. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Eterno. Y otra vez, el Eterno juzgará a su pueblo. Es Él, no eres tú y yo. Es Él, el juez, el que condena, no eres tú y yo, mi hermano. Escúchalo bien. Entonces, ¿qué es lo que hoy yo te estoy hablando? Escúchame bien esto, porque no voy a terminar el texto, esto lo voy a terminar en esta noche, si me lo permite Dios. Esta noche lo voy a terminar este texto. Porque tiene una profecía poderosísima, tiene una palabra profética, habla de la esperanza, de las promesas y cómo el cómo tener las promesas. Entonces por eso quiero acercar esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? De volver a los principios, restaurar la visión y restaurar el enfoque, tanto en el hogar, la familia, tanto en el proceder. No tenemos una familia bien estructurada. Estamos desorganizados. El que enseña pobreza es porque es pobre. El que enseña atraso es porque es atraso. Miren, yo quiero hablar de un testimonio, que no me gusta hablar mucho, pero de los testimonios grandes y que son para edificación. Algo que me sorprendió, y cada día me sorprende más, porque yo sé que los hombres de Dios han pasado muchas. La gente lo mira, las personas miran, cuando ya te ven el producto terminado, ¿no? Pero no saben el sacrificio que fue para llegar a esa persona ahí. Yo quiero hablar del pastor Dante Gerber, dicho sea de paso, bendecir su vida y que Dios me lo bendiga, el Eterno lo bendiga a él, a su ministerio. Mira como, Dios mío, gracias. Gracias por tu visitación, Espíritu Santo. Bendecir su vida, su ministerio, todo lo que lee, porque es un gran hombre de Dios. Él estaba dando testimonio de él. Y él dijo a un entrevistador, le dijo, mira, yo me crié en una familia de padres muy humildes. Y cuando se hablan de un muy humilde, que es muy pobre en Argentina. Muy pobres. O no pobres, sino que de escasos recursos, ¿no? ¿Verdad? Gente obrera que trabaja, el papá trabajaba y la mamá. Pero él nació con un problema de autismo. Oigan esto, ¿eh? Eso fue lo más sorprendente. Él nació con un problema de autismo. Un problema de autismo. Y en su escuela determinaron eso, hablaron con la madre lo trató, el papá también, se dedicaron a trabajar el problema y ellos trabajaron el problema del autismo de él. No lo dejaron ahí. Y hay personas que a ese tipo de personas lo usan como herramienta, como desapropiadamente, porque no tienen el grado de lo que es un ser humano. Y creen como que es algo inservible. No, mira, y se dedicaron a esas personas. Entonces él después como joven siguió trabajándose. Y siguió trabajándose el problema de autismo. ¿Y quién es Dante Gerber hoy? Pero fue que se trabajó. Gastaron esfuerzo, buscaron los medios de clínico, cómo trabajarlo. Y dice que vivía su madre y todo, y buscaron las ayudas, y buscaron la fuente de cómo hacerlo. ¿Y quién es Dante Gerber? El pastor. Un pastor dice que antes de ser pastor era un gran profesional, es un gran profesional, vivía de su carrera, vivía porque cuando hay gente con una mente grande, enseñan grandeza. Pero todo aquel que está esclavizado y pobre, lo que hace es denigrar, descalificar lo que tú no puedes. El hombre vive en su bajeza humana, descalificando lo que Dios calificó. Todo lo que tiene vida, todo lo que vino a este planeta Tierra, es apto para estar aquí. Usted no es quien para estar condenando, ni juzgando, ni maltratando, ni menospreciando a nadie. Hoy es Dante Gerber,
un ministerio grandísimo, el hombre que goza de una oratoria, un predicador, un señor que hay que pagarle miles y miles de dólares, pero fue que hubieron un padre y una madre. Óyeme, trabajado a ese hijo con autismo, y eso me sorprendió, mi hermano. Yo descubrí, cuando yo estaba en la primaria, que yo tenía un problema. Yo tenía un problema que yo tenía que leer y leer y leer y leer, parte por parte, párrafo por párrafo, para retenerlo. Tenía que leerlo hasta 5, 6, 7 veces, párrafo por párrafo. Tenía que leer y leer y leer. Entonces yo lo que hacía es que dedicaba más tiempo a hacer la tarea y a memorizar todo lo que pero yo lo memorizaba. Pero yo sabía que tenía ese problema. Pues yo entonces comencé a trabajar. ¿Y qué me le iba? Me le iba adelante. Dedicaba más tiempo para memorizar mis clases. No hay excusa. No me venga con justificación. Dos monstruos que impiden el desarrollo. Búscalo, que no tienen resultados. Y los resultados son cada día paupérrimos. Todo aquel que se justifique y que vive echándole carga al otro. Actúa como tiene que actuar. Haz lo que tiene que hacer hoy. Y olvídate. Y verás la grandeza de Dios. Que Dios lo bendiga en este día. Nos vemos esta noche. Chao. Esta tarde. Si Dios no lo permite, porque cayó un aguacero. Hay que ver cómo está la temperatura en estos días. No hemos podido porque ya ustedes saben. Dios le bendiga mucho.